Hola a todos, buenas tardes. Angie, por favor, confírmame que tengo video y audio, porfa. Buenas Sí, tardes. Ya, perfecto. Buenas tardes a todos. Gracias por estar en nuestra penúltima clase del taller de APA. Gracias a todos los que han llegado puntuales. El día de hoy vamos a estar viendo, como ya les había adelantado ayer, todo el tema relacionado a la lista de referencias, a las referencias al final de nuestro texto. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ir viendo un poco mejor este tema. Ok. Ahí. Ok. Angie, confírmame si puedes ver mi pantalla bien, por favor, alguno de los compañeros. sí se ve. Ya, perfecto. Bien. Bueno, entonces, en esta sesión número 4 vamos a estar viendo el tema de bibliografía y referencias. Vamos a ver ahorita un poquito de surgen estos dos términos y más adelante vamos a ir viendo cómo Compra hacernos su carro con ella y él ha en el manejado el carro de los chicos. es Parece que ella algunas es acciones luminares. Tratemos de mantener el micro cerrado, silenciado, para que no interfiera con la clase y podamos escucharnos de manera fluida. Como siempre, recordemos que si queremos hacer alguna intervención, lo podemos hacer desactivando nuestro micro y no hay ningún problema, como lo hemos venido haciendo durante las clases, resolvemos las dudas que tengamos. Pero mientras tanto, por favor, tengamos el micrófono cerrado. Angie, no sé si me puedas ayudar en ese aspecto. Porque estoy escuchando como un poco de rebote, de eco al hablar, porfa. Bien, entonces, como les comentaba, el día de hoy el tema de bibliografía y referencias. Ya para ir empezando con algunas definiciones, vamos a tener que, aunque nos parezca que de primera mano la bibliografía y el listado de referencias son cosas iguales, van a haber un par de cositas que las van a diferenciar. En primer lugar, debemos saber que una bibliografía es un listado. Sin embargo, en este listado van a estar recogidos todos los trabajos que sirvieron de fundamento o que fueron o que pueden ser útiles para una lectura de manera posterior. Es decir, vamos a estar incluyendo información que ha sido utilizada como aquella que creemos que puede servirle al lector o a nosotros en relación al tema, pese a que no la hayamos incluido de manera explícita en nuestro documento. Entonces, vamos a tener que del lado contrario está la lista de referencias. Aunque se mantiene esta estructura de listado, esta va a proveer toda la información necesaria para localizar los recursos que fueron empleados dentro de nuestro documento. Es decir, cada uno de estos recursos que estén mencionados en nuestra lista de referencias deben estar a su vez citados en el contenido del trabajo. Muchas veces nos ha pasado que nos encontramos con investigaciones que denominan a su listado de referencias como bibliografía o aquellas que de repente la misma universidad, casa de estudios, instituto educativo, etcétera, te solicita una bibliografía. Sin embargo, cuando te hacen mención a ello, se refieren a un listado de referencias. De cualquier forma, yo les informo de estas diferencias para que tengamos un poco más de noción y sepamos que, pese a que muchas veces nos indican trabajar con una bibliografía, lo que estamos haciendo en realidad es hacer una lista de referencias, porque estamos trabajando con la referenciación de toda la información que fue citada a lo largo del documento. Recuerden ello. En la lista de referencias vamos a tener todos los documentos, artículos, todo el material que fue citado debe estar también en nuestra lista de referencias. Ya lo veíamos la clase pasada, que yo les decía que
las citas están muy amarradas a lo que son las referencias, ¿verdad? Porque no puede sobrar ni faltar ninguna en nuestro texto, ya sea en relación a las citas que estamos realizando. Bien, entonces, para hacer hincapié a este tema de las listas de referencias, este listado de referencias se localiza al final del documento y va a proporcionar toda la información para hacer una correcta identificación y recuperación de cada obra que haya sido citada en el texto. Esto una vez más pensando más allá de nosotros mismos como investigadores y autores del documento, también en nuestros lectores, para que se le haga fácil o se haga lo más fácil posible esta identificación y recuperación del documento. Es muy importante haber elegido las referencias con criterio, por supuesto, e incluir en nuestra lista de referencias aquellas que hayamos utilizado únicamente en nuestro documento, en nuestra investigación. Bien, las referencias van a contar con ciertas características. Dado que estamos pensando en nuestros lectores y en el propósito es que estos tengan todas las facilidades para recuperar y utilizar las obras que han sido citadas, los datos van a tener que ser muy precisos, muy exactos. Al igual que se ha trabajado en la sesión pasada con las citas, que hacíamos mucho hincapié en los elementos como el autor, la fecha de la publicación, el número de página, y ser muy precisos y estar enfatizando todo el tiempo en corroborar la información, lo mismo tenemos que hacer para nuestra lista de referencias. En ese sentido, APA nos recomienda algunas cositas en cuanto a las características de las referencias. Vamos a tener que cada que se cita un documento en el texto, este debe estar agregado en la lista de referencias. Es por eso que tenemos que trabajar con mucho orden. Conforme vamos citando, podemos ir también haciendo nuestras referencias. Podemos trabajar de forma paralela con estos dos aspectos. Todos los argumentos y hechos que hayamos citado y hayamos colocado en nuestro documento debe estar referenciado. Debemos contar con la fuente de donde se sacó, donde se extrajo esta información para colocarla tanto en las citas como en las referencias. Un aspecto muy importante es que no puede haber ningún elemento en la lista de referencias que no se haya citado. Y a la vez no puede haber ninguna cita que no esté referenciada. Bien, la lista de referencias de la sangría francesa, en un momento les voy a enseñar ya de manera más práctica en nuestro documento de Word cómo colocar la sangría francesa para que nos quede claro y aprendamos cómo usarlo si es que no lo sabemos. Y finalmente que la lista de referencias debe estar en orden alfabético, es decir, tiene que Pero me estar disculpan. alfabéticamente. Sí, escucho. Una consulta. ¿Qué diferencia hay entre cita y referencia? La cita es lo que trabajamos la clase pasada, cuando veíamos, por ejemplo, esta estructura breve que colocamos en un párrafo o en una serie de párrafos, citando únicamente con estos tres elementos que vimos la clase pasada. Autor, año de la publicación y número de página de manera opcional. Si trabajamos con citas textuales, es obligatorio, y si trabajamos con citas parafraseadas, es opcional. Entonces, estos son como familiares, ¿no? Tienen que estar siempre uno junto al otro. Si tú citas a un autor en cualquier parte de tu documento, tiene que estar de manera más explayada en el listado de referencias, donde ya se coloca la información completa. Ahorita vamos a ver cuáles son estos elementos que conforman las referencias que van a extender la información que tú de manera breve ya colocaste en la cita. ¿Me dejo entender? Ok. Sí. Entonces van ambas. No es que va una de las dos, sino que van ambas. Van ambas, son complementarias. Tiene que haber una junto a la otra. No pueden estar separadas de ninguna forma. La cita tiene que estar siempre con su referencia al final del texto, ¿ok? Ok, sí, gracias. Perdón, Entonces, Paloma. sí, Rosario, te escucho. Sí, al final de texto o como pie de página, ¿no? Sí, hay algunas opciones en las que se puede, dependiendo del estilo, se pueden colocar como nota al pie, pero en APA se trabaja con el listado de referencias al final del documento. Ah, ya, ok.
caso Ok. de referencias para figuras o imágenes o fotografías. Al igual que, como lo vimos la clase pasada, las referencias para las figuras o tablas se colocan de manera inmediata como una cita y tiene que estar también referenciado al final del texto. Estas figuras, estas tablas han podido estar adaptadas o generadas de algún documento, alguna página web, etcétera, y así como hay formatos para las citas, también ahorita vamos a ver cómo es el formato para las referencias en diversos tipos de información. ¿Ok? Vamos a pasar a ver cuáles son los elementos que componen las referencias. Si bien en las citas teníamos únicamente autor, fecha y página, en la referencia esta información tiene que estar mucho más extendida, mucho más explayada. Y para ello nos vamos a basar en 4 elementos. Bien, vamos a tener el autor, es decir, quién es la persona responsable de la obra, el documento, la imagen, etcétera, el autor, la fecha, cuando se publicó la obra, el título, cómo se llama la obra, y la fuente, es decir, dónde se puede recuperar esta información. ¿Ok? Vamos a tener estos 4 elementos a lo largo de todas nuestras referencias. Yo sé que podemos toparnos con excepciones en las que no vamos a contar de repente con el año, o que nos falte el autor, o algún faltante, lo vamos a ver esos casos más excepcionales hacia el final de la clase para ver qué hacer en esos casos específicos. Pero de manera general, estos son los elementos que nos da APA para nuestras referencias. ¿Ok? En el mejor de los casos vamos a tener todos estos elementos, eso es lo que hay que apuntar, a tener la información lo más completa posible. Entonces, repito, vamos a tener 4 elementos: autor, fecha, título y fuente. ¿Ok? A partir de ello, vamos a generar una referencia que va a lucir de manera tal como lo vemos en pantalla. Esto sería una imagen preliminar de cómo estaríamos realizando una referencia en nuestro listado de referencias. Vamos a contar con el primer elemento, el Ahorita estoy en autor. mi clase de Vamos a contar también con a las el 2 acaba. año de la publicación, el título Ya, de la obra y finalmente la fuente, que en este caso se representa con Mateo. la editorial. Ok, voy a Ya, repetir esta está bien, información entonces, porque escucho un poco de bulla, entonces vamos Sí, a por repetir. favor, micrófonos. sí, El ya. señor Sairitupa, por favor. Vamos a repetir la información, no hay problema. Vamos a contar entonces con 4 elementos. Estos 4 elementos que vemos aquí van a estar ordenados de esta forma. Bien, vamos a tener algunas variaciones de acuerdo al tipo de información. En este caso, este es un libro. Luego vamos a ver algunos demás tipos de referencias que nos podemos encontrar. De manera preliminar, esta sería una vista previa de cómo luciría una referencia. ¿Ok? Tenemos aquí los 4 elementos que hemos mencionado: autor, año de la publicación, el título de la obra, que en este caso es un libro, y la fuente, que en este caso está representada por la editorial. ¿Ok? Autor, título y fuente. Hola, Paloma. Sí, te escucho, Jorge. Paloma, una consulta con respecto a la referencia que nos presentas. Está el apellido de los autores, dice Artola y Artola. En ese caso, la I, bueno, mi consulta es referente a la I. He visto que algunos asesores exigen que no lleve I, sino que lleve ese símbolo que arroja El el ascendente, APA. me parece. Ah, sí, sí, ajá, pero bueno, ¿es correcto que lleve ese símbolo o es correcto Sí, colocarla ahí? Porque yo referente investigué al a respecto y bueno, de la investigación que tuve, señalaban de que en América Latina no se exige que vaya ese signo, sino la letra I. Pero a ver, A tú, ver, si te me puedes comento de confirmar ello. manera práctica. Vamos a insertar aquí un cuadro de texto para que los compañeros sepan de qué me estás hablando. Nuestro compañero se refiere a este símbolo de aquí, este que a veces lo usamos en reemplazo de la I latina, ¿ok? Vamos a, comercial. vamos a tener entonces algunos casos en los que van a ser necesarios usar este símbolo de aquí y algunos casos en los que se va a utilizar la I latina. ¿Cuándo es que se usa la I latina? Lo que APA nos indica
es que usemos la I latina cuando hablamos de una información que está en español. Entonces, si tuviéramos en caso un artículo o alguna información, un libro de varios autores que sea en inglés, APA nos dice colócalo con la I latina. Entonces tendríamos, por ejemplo, voy a insertar un momento, para ejemplificarles mejor, voy a insertar aquí una referencia así preliminar para que lo veamos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, sería Gamarra, P, and... una cosa así sería si nosotros contamos con un libro que está en inglés y dos autores que han escrito este libro que está en inglés, colocamos este símbolo de aquí en lugar de la I latina. Eso es lo que nos recomienda APA. Nos dice, si tú tienes una información, un documento que está en inglés, el título o la información como tal está en inglés, pese a si los autores son latinos o ingleses, no hay ningún problema, pero siempre y cuando la información del documento esté en inglés, vamos a usar este símbolo de aquí. Por supuesto, si tenemos más de dos autores, ¿no? En el caso de que fueran tres, por ejemplo, sería de esta forma. De esta forma, ¿ok? Entonces, de la misma manera, vamos a utilizar el símbolo de aquí en lugar de la I latina, siempre y cuando se trate de una información que esté en inglés. Creo que ahí resolvemos la duda. Vamos a pasar entonces a hablar sobre los tipos de referencias que nos podemos encontrar. Una de las referencias que más se van a utilizar son los artículos de revistas o artículos científicos. Nos solicitan mucho en nuestras investigaciones emplear y utilizar información extraída de artículos. Entonces, ya conocimos cuáles son los elementos con los que cuentan nuestras referencias. Recordemos que estamos hablando de autor, año, título y fuente. ¿Ok? Sin embargo, el formato que va a tener esta información, me refiero a las negritas, las cursivas, etc. Este formato va a ir variando un poquito, no mucho, solo un poco, de acuerdo al tipo de información. Es decir, si trabajamos con artículos, si trabajamos con libros, si trabajamos con páginas web, si trabajamos con tesis, etc. Bien, entonces, para empezar con el listado de tipos y darles un ejemplo de cómo serían las referencias con cada uno de estos, o al menos los más importantes desde mi perspectiva, vamos a empezar con artículos. Como ven en pantalla tenemos un par de ejemplos de cómo luce la referencia en cuanto a los. Vamos a tener que contamos con los apellidos de los autores, el año de la publicación, el título del artículo y en cursiva la revista de donde se sacó este artículo. ¿Ok? En cursiva la revista de donde se sacó el artículo. El volumen, el número y los números de página. A su vez, se coloca la fuente de donde se extrajo esta información y se coloca o el URL o el DOI en este caso. Entonces, vemos que tenemos, una vez más, autores, año, el título del artículo y la fuente que está compuesta por el nombre de la revista, el volumen, el número, los números de página y de manera muy adicional, si queremos, se puede colocar el URL exacto de donde se extrajo esta información para que pueda estar más complementado y pensando siempre en el lector que lo pueda encontrar de manera más rápida. Un segundo ejemplo es el que tenemos por aquí abajo, donde tenemos autores, año de la publicación, título y en cursiva, una vez más, el nombre de la revista con el número, el volumen y el DOI una vez más para que la fuente esté completamente detallada. Yo tengo por aquí algunos artículos que he buscado para poder armar nuestra listita de referencias en el Word. Paloma, ¿Ok? Entonces podríamos empezar colocando de manera específica
por ejemplo, en este caso práctico que yo he encontrado aquí, este artículo. Un artículo puede lucir de esta forma, ¿verdad? Entonces tenemos por aquí, ya vamos a ir localizando de manera rápida y visual los consultita. elementos de los que se compone nuestra Miss, referencia. ¿me escucha un ratito? Solamente una consultita. ¿Qué diferencia hay entre el URL y el DOI? Es dependiendo de la publicación. Las revistas suelen publicar con la extensión del DOI. Unas otras no lo publican así, lo colocan con el URL. Depende de la revista y la fuente en donde estamos ubicando la información. Casi siempre cuando está publicado un artículo en una revista se genera este nuevo link que va a como indexar o llevarnos a el documento de manera, pero es simplemente formatos de, digamos, en internet como que se van generando de esa manera, ¿no? Pero entonces eso quiere decir que ambos son link de todas maneras. Sí, efectivamente, ambos son links. Ah, correcto. Gracias. Paloma, por Bien. favor. Paloma. Octavio, te escucho. ¿Qué hacemos cuando nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una investigación y tenemos un montón de información de revistas? Octavio, por favor, baja tu volumen para poder escucharnos nosotros, que si no estamos haciendo como eco. Ya, Sí, te digo baja que tu sonido. si, ¿cómo se llama? Nosotros tenemos información que ya viene ya en el, ¿cómo se llama? En la revista te dice, ya viene ya cómo tú debes referenciar. Ya, ¿hay que respetar esas referencias o hay que adaptarlos al APA? Esa es la pregunta. Vamos a tener muchas veces que efectivamente ya nos viene, por ejemplo, aquí abajo, casi siempre en las revistas y en los artículos nos vamos a encontrar con que la información está condensada en la parte final. Entonces, muchas veces nos podemos encontrar este tipo de información, por ejemplo, que voy a resaltar, que ya es prácticamente una cita. A veces, como dice Octavio, la información ya viene, como por ejemplo en la parte de aquí, que ya cuenta con toda la cita ya, digamos que prácticamente ya hecha. Muchas veces vamos a respetar eso porque según el formato que acabamos de ver de cómo es un artículo, la referencia de un artículo va a estar semejante, va a ser igual, pero si no, lo vamos a tener que modificar para que esto sea lo más respetuoso al formato de APA posible. Es decir, por ejemplo, aquí se están colocando la cita con 2 apellidos. APA no nos dice eso, APA nos dice, dame solamente un apellido y la inicial del primer nombre. Aquí hay más información de la que nosotros necesitamos. Además, cuando nos ponen la revista, no la colocan en cursiva. Entonces, por ahí nos está fallando la información y nosotros tenemos que adaptar eso al formato que nos indica APA y que es el que les estamos mostrando ahorita. Bien, para ello, entonces podemos ir armando nuestra referencia con los datos, aunque sea un poquito más trabajoso, parte por parte. Bien, lo primero que nos indica APA en un artículo es que contemos con los autores. Es decir, yo tengo aquí que, por ejemplo, nuestros autores fueron García y Asensio, y lo voy a colocar de esa forma en mi documento de Word. Entonces coloco así. Vamos a poner primero, creo que García empezaba. García, coma, la inicial del primer nombre, y Asensio, Cristian. ¿Ok? Ahí ya estoy teniendo mi primer, ahí para que lo vean mejor, mi primer elemento ya está completo. Ya tengo los autores. Me falta el año de la publicación. Entonces, como les decía, casi siempre esa información está en la parte inferior. Este artículo fue publicado en el 2015. Entonces, eso es lo que voy a colocar entre paréntesis, 2015. Además, me va a faltar el título del artículo y seguido el nombre de la revista. Este artículo se llama Bullying y Violencia Escolar. Lo copio y lo coloco en mi lista de referencias. Vamos a colocarlo de esta forma. Y ahí ya tengo el nombre del artículo. Voy a buscar ahora
el nombre de mi revista. ¿Cómo se llama esta revista? Esta revista se llama Revista Intercontinental de Psicología y Educación, y lo voy a colocar aquí. Bien, digamos que con esta información ya estaríamos contando con los 4 elementos que nos da APA para el artículo. Tenemos los autores, el año, el nombre del artículo y la revista en donde fue publicada, es decir, la fuente. Adicional a ello, se estila colocar también toda la información completa que vemos aquí. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el volumen, el número y el número de página. Entonces yo puedo colocar esta información adicional para ir complementando ya la información para dar la información de manera más completa. Entonces le coloco una coma, otra coma más, y le voy a poner aquí las páginas. Una consulta, ¿el volumen a qué hace alusión? Cuando una revista se publica, tiene distintos, digamos que, volúmenes en un año. Entonces, responde a eso, como en un periódico usualmente lo veíamos año tal, número tal, lo mismo en las revistas. En este caso, como están en internet, no tenemos una, como digamos visualmente, una secuencia, pero estas revistas muchas veces se publican también en físico, y ahí es donde, si uno va coleccionando, digámoslo así, puede darse cuenta de a qué responde esta secuencia. Pero esta información es importante porque muchas veces podemos encontrar la revista en internet y queremos ubicar de forma particular qué artículos se publicaron en el volumen 17 o cuáles se publicaron en el volumen 15, etcétera, ¿no? Entonces, es información complementaria que va a ayudar al lector. Entonces, esta información adicional la vamos a colocar así, y ya para finalizar, si queremos ser aún más rigurosos, podemos colocar el URL. Es decir, esta dirección de enlace que está aquí en la parte superior, también la podemos colocar para complementar la información. Una consulta, ¿le podría indicar al señor Octavio que apague su audio porque se filtra y no nos deja escuchar bien? Él parece que está en la computadora Angie, por y favor, está en el colabórame ahí, celular. estando pendiente del audio, por favor. Ok, voy a repetir esta última información respecto a nuestro primera referencia. Vamos a tener que, en este ejemplo, que es un artículo de revista, vamos a contar con los elementos que hemos estado mencionando respecto a las referencias en APA para artículos. Okay, contamos con los autores o el autor, el año de la publicación, el título del artículo y en cursivas el nombre de la revista donde fue publicado. Además colocamos datos adicionales como volumen, número y números de página, y si estamos generosos colocamos también el URL o el enlace de donde se extrajo esta información, que como vemos está disponible. Entonces sabemos que no va a llevar a nuestro lector a un link roto, a un enlace que ya no esté disponible, etcétera, sino que sabemos que todavía está en línea y por ende lo pueden encontrar. Paloma, Así es una como consulta. luciría. Sí, Rosario, te escucho. Sí, yo he visto en algunas publicaciones 2 puntos después del año. Entonces está mal, ¿no? No va 2 puntos. No, no se coloca No dos va, puntos. no va. El año se coloca entre paréntesis, como lo vemos aquí. Listo. Okay, Sí, guiémonos de este formato, por favor. Paloma, Voy a disculpa. pasar a... Sí, escucho. Sí, he notado que cuando has colocado el tema y la revista has copiado y pegado, ¿no? Sí, Eso en correcto. cierta manera afecta, digamos, cuando uno va a pasar el truncing a esa figura de las copias y eso de ahí, plagio y eso. Sí, lo que usualmente ocurre es que el listado de referencias o la bibliografía suele tener resaltado el porcentaje de similitud o el plagio. Muchas veces, como les comentaba en la primera clase, lo que tenemos que hacer es pedir o solicitar que se excluya el listado de referencias al momento de contabilizar la información, o en todo caso pedir que se envíe el documento, es decir, solicitar yo como investigador poder enviar mi documento sin la información de la lista de referencias, para que eso no perjudique en
en el porcentaje de plagio que evidentemente se puede elevar, sobre todo al momento de la extensión de las referencias que tengamos, que va a responder a su vez a todos los documentos que hemos citado a lo largo del texto, ¿no? Es imposible manipular la información del título o de los apellidos de los autores o de la revista donde fue publicado el libro, etcétera. Es imposible modificar esa información porque ya estaríamos desviando al lector y a nosotros mismos a una información completamente errada. Entonces, en el listado de referencias, al igual que en las citas, tenemos que respetar por completo la información del autor, del año, el nombre de la revista y la fuente. Ya, correcto, muchas gracias. Después del Bien, año, así es como luciría entonces nuestra primera referencia en cuanto a artículo. ¿Okay? Lo voy a poner aquí, ejemplo de artículo, para que lo podamos visualizar de esa forma. Vamos entonces a pasar a otro tipo de información. Aquí simplemente antes de pasar al siguiente tipo de referencia, voy a darles un par de consejos, de tips, en los que simplemente para que lo tomemos en cuenta, no suele ocurrir, pero si por ejemplo nos topamos con un artículo que lleva más de 20 autores, es necesario colocarlo de esta forma. Vamos a tener primer apellido, primera inicial del primer nombre, punto, coma, y así enumerando hasta colocar 3 puntos suspensivos e ir al final, al último autor, ¿ok? Para no tener que enumerar los 21 o 20 más autores, vamos a colocarlo de esta forma. Podemos usar el recurso de los 3 puntos e ir de frente al último autor y respetar el título de la publicación, el nombre de la revista donde se publicó, los datos adicionales, y en este caso no tenemos URL ni DOI, pero con esta información ya es bastante generosa para encontrar el documento. Simplemente un tip respecto a si nos encontramos con un caso excepcional de tener un artículo con más de 20 autores. ¿Ok? Voy a pasar a hacerles el ejemplo de cómo sería referenciar libros, que también es otro de los tipos de referencias que más comúnmente usamos. Bien, ¿escucho alguna pregunta? Sí, Paloma, una consulta. Digamos que nosotros hemos citado muy bien toda la parte del texto. Ya. Ok. Y en referencias, digamos, no aparecen 3 autores. Nos olvidamos de poner 3 referencias, digamos así. O una, de repente. Ya. ¿Cómo es el algoritmo del software de antiplagio? ¿Ve que no está referenciado y lo toma como plagio? Sí, como les comentaba desde el principio, tener mal la cita va a perjudicar a su vez tener mal una referencia, y de repente no lo va a detectar el software en la referencia, pero sí lo va a detectar al momento de la citación. Además que es perjudicial para uno mismo no colocar la información de manera completa. Por eso es tan importante la verificación, la edición y el corroborar constantemente que la información está ordenada y completa, ¿no? Por eso les decía que es muy importante trabajar con orden y conforme vamos haciendo nuestras citas, hacer también nuestro listado de referencias. Hay algunos softwares que nos pueden ayudar al respecto en cuanto al orden de la citación y referencias. El día de mañana vamos a estar viendo ese tema, que son un par de software que se llaman Mendeley y Zotero. No sé si alguno haya escuchado de ellos, pero son muy fáciles de usar para poder justamente evitar que nosotros estemos rompiéndonos la cabeza reafirmando que hemos colocado la información completa, etcétera, ¿no? Pero sí tratemos de verificar y de dar la información lo más completa posible y no cometer esos errores de carezca la información en la cita o en la referencia, que estas dos siempre estén complementando, por favor. Paloma, disculpe, buenas tardes. Justamente Sí, a buenas eso tardes, te quería escucho. llegar cuando hice mi comentario, ¿no? A veces uno quiere automatizar sus citas y sus referencias a través de Word, y a veces el Mendeley que se enlaza al Word, yo creo que es lo que facilita mejor, o sea, facilita mucho, pero en realidad lo que se quiere ver, lo que lo estás haciendo tú ahora es de forma manual, ¿no? Entonces, si tenemos ya esa posibilidad de usar el Mendeley o
Zotero, como mencionan. Es importante de todas maneras ¿Puede conocerlo. ¿Tiene una variación con respecto a lo que estás planteando o se va a mantener igual como? Ahorita te resuelvo esta duda. En cuanto usemos, por ejemplo, las referencias del Word, va a variar porque el Word solamente tiene referencias, digamos que su sistema para hacer citas y referencias solamente funciona hasta el APA sexta edición, y lamentablemente el APA en su sexta edición sí va a variar algunas cosas con la de la séptima edición, evidentemente, si no nos habría hecho otra edición. Entonces, por ello es importante saber y conocer cómo realizar nuestras citas y nuestra manera manual. Si es que a veces no queremos realizarlo con un software como el Mendeley o el Zotero, porque no nos gusta, porque no estamos familiarizados, o porque de alguna forma queremos estar 100% seguros de que nosotros estamos haciendo el proceso y por ende se está haciendo el proceso de manera correcta. Por eso es importante que conozcamos estas pequeñas cositas que yo sé que pueden parecer un poco tediosas y difíciles de memorizar, pero contamos con un manual que nos va a poder ayudar a recordar constantemente cómo es estas citas y referencias, y a su vez, conforme vayamos practicando, también nos va a quedar un poco de información en nuestra cabecita y lo vamos a hacer de manera más rápida cada vez. La clase de mañana vamos a estar familiarizándonos con estos dos programas que hemos mencionado en la clase de hoy, Mendeley y Zotero, que precisamente van a ayudar a quitar esa carga de trabajo para automatizar un poco más el proceso, pero de todas maneras es importante que conozcamos, porque si no conocemos cómo es el formato de un libro, cómo es el formato de la referencia de una revista, y de repente el programa que estamos usando comete un error o colocamos mal alguna información, no vamos a estar siendo conscientes y no vamos a poder ser capaces de verificar que esa información está correcta. Entonces, si bien estos programas nos ayudan a automatizar todo este proceso, debemos ser nosotros capaces de corroborar que la información que nos está dando el programa está de manera correcta. Dicho esto, les comento cómo es la referencia para los libros, que es uno de los tipos de documento que más utilizamos en nuestras investigaciones. Los libros, a diferencia de los artículos, van a tener una variación en el formato. Vamos a respetar el apellido del autor, aquí se le fue una letra, la primera inicial, el año de la publicación, el título del libro, que esta vez esto va a estar en cursiva, el título del libro en cursiva, y la editorial o la fuente donde se publicó esta información. A su vez, si se cuenta con el DOI o el URL, lo colocamos también. Por ejemplo, en este segundo caso tenemos el apellido, el año, el título del libro y la editorial, que es en este caso Penguin Books. ¿Ok? Vamos a ver yo tengo por aquí un librito que es uno bien famoso en investigaciones, y vamos a hacer la referencia en cuanto a cómo sería referenciar este libro nosotros en nuestro Word. Bien, tenemos que este libro cuenta con 3 autores distintos. Tenemos a Hernández, Fernández y Baptista, ¿ok? Entonces esos son los que vamos a ir colocando en nuestro primer ejemplo de libro, cómo sería referenciar libro. Vamos a colocar entonces Hernández, coma, Roberto, Fernández Carlos, y Baptista, no me acuerdo cómo se llama, Pilar. Vamos a colocar entre paréntesis el año en el que se publicó este libro. Si bien en la portada no podemos tener esa información, casi siempre en las páginas preliminares vamos a contar con información más completa, ¿ok? Entonces lo podemos tener aquí, por ejemplo. Aquí nos dan un poco más de información y podemos detectar que el libro se publicó en el 2014. Entonces eso es lo que vamos a colocar aquí. El libro, el nombre del libro en cursiva, y vamos a finalizar con la editorial, que es Grau Hill. Y si queremos, podemos colocar también el URL de donde esta información. ¿Ok? Entonces luciría nuestro ejemplo
de libro de esta manera. Vamos a contar una vez más con elementos que ya apellidos y el primer año de la publicación, el libro en cursiva. Recuerden que va a haber esta pequeña diferencia, ya no es la fuente en cursiva, sino el título del libro, la editorial, y si contamos con el URL, también ponerle el URL, ¿ok? Va a lucir de esta forma un ejemplo con libros. Vamos a tener además, bueno, aquí tenemos un cuadrito que nos puede ayudar para poder identificar mejor los elementos con los que ya habíamos estado trabajando y que sabemos que son indispensables para nuestras referencias. Entonces, vamos a tener autor. A veces no tenemos un autor, pero tenemos el nombre de un grupo. Y si no se cuenta con autor, a veces también el editor puede servir como autor, en este caso puede reemplazarlo. La fecha, sabemos que se coloca el año y un puntito. El título del libro, si contamos con ediciones, las ediciones, volúmenes, se ponen, por ejemplo, si de un libro se cuenta con 6 ediciones y tú estás trabajando con la primera, no es necesario colocarle qué edición es. Si estás trabajando de la 2 en adelante, sí es necesario colocarlo. Y lo vas a hacer de esta manera como se detalla en el gráfico de aquí. Pero también es necesario colocar entre corchetes esa denominación. ¿Ok? Entonces aquí vamos viendo, en la fuente está representada por la editorial y además colocar el URL de la información donde se extrajo esto. Bien, esas son algunas variaciones que podríamos tener, alguna información complementaria para el caso de los libros. Sí, te escucho, Diana. Una consultita, cuando hablas de audiolibro, no tengo idea. A ver, te comento, en la modernidad, en esta era digital, han empezado a salir unos productos de libros narrados. Entonces, se compran por Amazon, por Mercado, qué sé yo, y funcionan también de esa manera. Se consideran como libros, pero como están siendo narrados, más no leídos, es decir, a veces te dan el producto con las páginas tal cual, como un libro en PDF, por ejemplo, pero casi siempre es como una reproducción que vas escuchando, ¿no? Entonces tú estás haciendo tus cosas y te van narrando el libro. A eso se le llama audiolibro, y si tú usas alguno de esos recursos, es necesario que lo denomines de esa forma para saber la diferencia. Ya. Y los ejemplos que estás poniendo, por ejemplo, en este caso, audiolibro va entre corchetes. Si es título del libro donde dice editor, así va en esa presentación, entre paréntesis. Este cuadrito lo hemos sacado de nuestro manual de APA para que nos ayude de manera precisa cómo deben ir la información. Nosotros, por ejemplo, contamos con este ejemplo que hemos hecho aquí, donde tenemos los autores, en cursiva el título del libro y la editorial. Pero como sabemos que a veces hay casos más específicos, es por eso que les coloco la información adicional de, por ejemplo, si tenemos varios volúmenes, si nos topamos con que no tenemos autor, pero sí un editor, entonces va de esa forma, ¿ok? Vamos a tener también algunas veces que nos encontramos con información que está de guía, de informe, o algún material del gobierno, por ejemplo, del MINSA, que sacan muchas veces estas guías de información, y vamos a tener que colocarlas tal cual como si fuera un libro, es decir, va a ser muy similar. Vamos a contar con, entonces, el autor, en este caso va a ser el instituto o el ministerio, o la institución que lo haya colocado. A veces nos podemos encontrar también pues con información de la SUNAT, del Banco Central de la Reserva, de la Organización Mundial de la Salud, y todas estas instituciones que publican manuales, guías, etcétera, van a cumplir el rol de autor. Entonces vamos a colocar nuestro autor, el año de la publicación, el nombre del informe, la guía, etcétera, en cursivas, y a modo de fuente, reemplazando lo que sería en el caso de los libros, la editorial, vamos a colocar el departamento o la institución que
publicó. Si contamos con el URL, ya sabemos que lo podemos adicionar. Yo por aquí tengo un ejemplo para hacerlo también. Tengo aquí la guía de una guía técnica de salud mental que la publicó el Ministerio de Salud. Entonces, a este tipo de información me refería con guías, a veces informes, y vamos a tener que a veces también nos van a colocar la información así, en pequeñito, como lo vemos, y nos van a ir dando ellos también la información. Entonces hay que aprender también a detectar esos lugares donde podemos encontrar la información que nos pide APA. Casi siempre, como les decía, están en las páginas preliminares cuando tratamos con libros, etcétera. Yo entonces tengo aquí, claro que recordemos que no siempre esto va a estar a modo de cita, ya regalado para que copiemos y peguemos, casi siempre te vamos a tener que hacer alguna modificación. Yo sé que esta información la realizó el Ministerio de Salud. Recordemos que debemos colocar para nuestras citas y referencias, no poner MINSA, que es la abreviatura, sino colocar Ministerio de Salud, y en todo caso un guión y ponerle MINSA de esta forma, ¿ok? Eso es opcional, pero no podemos colocar MINSA de frente o no sé, OMS de frente, no, hay que desagregar la información para que esté lo más completa posible. Entonces, esta información la colocó el Ministerio de Salud en el 2020, el artículo se llama Guía Técnica para el Cuidado de Salud Mental en contextos de COVID. Vamos a copiar la información. Esto como reemplazando y bastante similar a lo que sería el formato de un libro, va a ir en cursivas. Y vamos a tener que esta información la publicó la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud. Vamos a colocar esta información por aquí. Y esto ya va en letra normal, en un formato normal. Y vamos a colocar el URL para que nuestro lector pueda apoyarse en esta información. Entonces, este sería un ejemplo de guía o informe de una institución. ¿Ok? Esto luciría de esta manera. Paloma, en lo que estamos viendo en los 3 ejemplos es que por lo general ahora el link ya se pone directo, ¿no? Antes se tenía que poner disponible en, Sí, recuperado efectivamente, ahora en ya APA no. en séptima edición ya no nos dicen que coloquemos recuperado de, disponible de, adaptado de, no es necesario. Lo puedes hacer, sí, pero no es lo que se estila con APA séptima edición. APA nos dice, coloca el link de frente. Y recordemos que al finalizar estos links, no debemos colocar puntos finales, ¿ok? Si estamos colocando esta información, el punto sería como un obstáculo. Muchas veces cuando colocamos el DOI, por ejemplo, que finaliza en números, un punto final podría estar interrumpiendo u obstaculizando la información, la llegada a la dirección link. Entonces, tratemos de que si ponemos el URL o algún DOI, lo dejemos así, sin ningún punto final. Bien, vamos a ir avanzando con otro ejemplo más. Por ejemplo, si tenemos algún material gráfico, como por ejemplo un video de YouTube, vamos a tener que colocar la información de esta forma. Vamos a colocar a modo de autor la persona que publicó, es decir, el dueño del canal de YouTube. Lo vamos a colocar así. La fecha en la que se publicó el video, la fecha extendida de la publicación, el nombre, una vez más, siguiendo el formato de libro y de guía, el nombre de la información del documento debe estar en cursivas, y vamos a ponerle en corchetes la denominación de video para que el lector sepa que esta información es un video. Vamos a poner YouTube y colocamos el link de donde se extrajo esta información. ¿Ok? Esto es un caso que yo sé que no suele ocurrir, pero de todas maneras lo tenemos presente para que sepamos cómo funciona. Además, en casos como, por ejemplo, fotografías, obras, mapas, diapositivas, etc., la información va a ser muy similar. Autor, año, el documento, ya sea el material gráfico que sea, por ejemplo, en fotografía, obra de arte, mapa, diapositivas, todo va en cursiva, recordemos, la denominación en corchetes.
ya sea video, fotografía, pintura, presentación de diapositivas, lo vamos a detallar, por favor. Colocamos la fuente y el link si contamos con ello. ¿Ok? Estos son algunos casos más específicos que podemos toparnos con cuando hablamos de material visual. Bien, uno de los casos Una que yo sé que consulta, puede... Paloma. Sí, José, Perdón, te escucho. disculpa. Sí, Paloma. Ya cuando has puesto ahí mapa o figura, Ujú. ahí donde pones ahí a ver mapas, ya, mapas. ¿Eso también es para la figura? O sea, yo tengo que poner la referencia de las figuras también ahí. No. En caso de Estoy equivocando, tu quizás. figura sea un mapa, por ejemplo, lo vas a Ya, referenciar de esta manera. ya. Pero el título, tu documento, lo vas a titular como figura, le pones el nombre, eso es una cosa aparte. Al momento de referenciarlo, lo vas a referenciar de esta manera. Es una No, guía para que tú sepas cómo caso específico. yo me refiero si saqué, por ejemplo, una figura de un determinado informe o de un determinado libro, una figura que tiene un importante contenido. Entonces lo tengo que poner, Ajá. ¿cómo lo pongo de referencia? Dependiendo del tipo de figura. A esto me refiero. Si tu figura es una fotografía, si tu figura es un mapa, si tu figura es un video o cosa similar, lo vas a referenciar de la manera en la que vemos a continuación aquí en pantalla. Pero la cita inmediata va a ser la que conocemos, el autor y el año de la publicación. Así es como estaría tu cita a lo largo del documento. Ya al momento de hacer la referencia es donde tú vas a, digamos que, especificar el tipo o la clasificación que tiene cada una de estas figuras que componen tu información, tu documento. ¿Me dejo entender? Sí, ok. Si es una imagen cualquiera, no cabría dentro de estas alternativas. No es necesario especificarlo, pero sí cuando son este tipo de cosas que estamos viendo en pantalla. Por eso APA hace la especificación tal cual de estos casos determinados. No es necesario. Bien, vamos a pasar para de los puntos de estas clasificaciones que estamos haciendo en referencias de APA. Vamos a contar también con muchas veces de información que estamos sacando de páginas web. A veces, y ocurrir que no es muy recomendable usar información de blogs, de algunas páginas que no puedan representar tanta validez o confiabilidad para el lector. Sin embargo, a veces nos vamos a encontrar con la necesidad de abrir alguna página, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud o de algún banco y contamos con la información que queremos de manera, pues, en libro o en artículo, sino que esté en su página web. Y esto es completamente válido y va de esta manera. Vamos a tener el apellido del autor o en todo caso la institución, que ya sabemos que también se considera como autor, la fecha en la que se consultó, no de la publicación, en que se consultó, y el título de esta información en cursiva, una vez más siguiendo el formato que hemos tenido para libros, para artículos, para libros, para guías y para material visual. Vamos a tener la información del título en cursiva, la página, el título de la página, que en este caso es nuestra fuente, CNN, y el URL de la información. Lo mismo vamos a tener aquí en Organización Mundial de la Salud, la fecha de la publicación, el título en cursiva y el link de donde se extrajo. En este caso, como es una página web, obviamente vamos a tener que contar con el URL de donde se extrajo la información, si no, no tendría caso referenciarlo. Sí o sí tenemos que contar con el URL, por favor. Bien, yo tengo por aquí... Una Las fechas, consultita. Sí, te escucho. las fechas en ambos casos son la fecha de consulta, ¿no? Son las fechas de la publicación. Las fechas de la publicación. Okay. La fecha de la publicación en la página web. A veces no contamos con la información detallada, pero lo que contemos, ya sea el año, también se coloca, es válido colocar el año. Si tenemos la información completa de fecha, día, mes y fecha, excelente. Pero si no, el año no es válido.
Miss, una consulta, ahí aplica también los webinars, lo que se transmite también por el Face, porque a veces por el Face se transmiten capacitaciones, entonces allí aplicamos ese formato web, el que nos ha indicado. Si tu información está direccionada a alguna página web, sí, también es válido tenerlo de esa forma. Bien, yo tengo por aquí información de una página web llamada América Economía, y entonces lo que voy a necesitar es saber si esto tiene autor como a modo de persona o autor corporativo. En este caso sabemos que tenemos una autora que está por aquí, entonces voy a colocar el apellido en nuestro Word, apellido, así, y nombre, y el año o la fecha exacta, sabemos que fue 31 de marzo del 2020, entonces colocamos 31 de marzo de 2020. De esa forma está más detalladito. Vamos a copiar el título de la información que tenemos en cursivas, recordemos que tenemos que colocar en cursivas, y el nombre de esta página web o la fuente, que es América Economía. Entonces eso lo vamos a colocar ya en un formato regular. Y por supuesto vamos a colocar el URL. ¿Ok? Entonces este sería un ejemplo. Lo vamos a tener de esta manera. Recuerden, apellido del autor, fecha de la publicación, el título de la información de la página web, específicamente de este artículo que yo estoy citando, y el nombre de la página web. Por ejemplo, me puedo topar también con información de la OMS. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta pequeña página, yo no tengo mayor información respecto a cuándo quién lo publicó. Entonces voy a tener que poner que fue la Organización Mundial de la Salud. Entonces voy a colocarlo de esta forma. Organización Mundial de la Salud. Tengo fecha, voy a revisar si esto está publicado, si tiene alguna fecha. No, simplemente me sale 2020 la publicación hacia el final de la página. Le coloco entonces 2020, que es la única información que me da hacia el final de la página. Esto es salud mental, es el nombre de la información que estoy requiriendo, y está colocada de esta forma. Vamos a colocar que la sección es temas de salud, es donde está esto de salud mental, y esto lo ponemos de esta forma, y vamos a colocar el URL de la información. Bien, este sería un ejemplo, un segundo ejemplo de web. Vamos a colocarlo de esta forma. Bien. Así estaríamos contando una consultita, disculpa, allí. Anteriormente yo se ponía el año, por ejemplo, 2020, y después se ponía el día del mes. Ahora ese es el orden, siempre es 10 de septiembre, sí, o sea, se escribe ya. Lo colocamos de esa forma. Sí, ya, 10 de septiembre del 2019, 24 de mayo del 2018, 20 de noviembre del 2020, etcétera. De esa forma se coloca, así como lo vemos en la pantalla. Ya les había adelantado que, por ejemplo, vamos a tener algunos casos en donde no contemos con la información completa, es decir, que nos falte alguna cosilla. APA nos da una serie de elementos que pueden ir reemplazando en cuanto al orden que van a tener nuestro formato al momento de hacer nuestras referencias. Hemos visto que contamos siempre con autor, año de la publicación, título, fuente, ¿verdad? Cada uno de estos tiene su formato específico, pero casi siempre recurrimos a estos 4 elementos. Cuando nos falta alguno de ellos, APA nos da una serie de opciones para reemplazar y que la cita esté ordenada y que reconozcamos también qué es lo que está faltando. Entonces, por ejemplo, si nos faltara el autor, vamos a reemplazar este elemento colocando el título de frente. ¿Ok? Entonces ya no iniciamos con el autor porque no lo tenemos, pero vamos a empezar con el título, entre paréntesis la fecha,
y seguida de la fuente. Es decir, no contamos con un elemento, pero tenemos los otros tres y de esa forma los vamos a colocar. Título, fecha y fuente. Bien, si no tenemos la fecha, vamos a colocar la denominación S.F, es decir, sin fecha. A veces nos hemos encontrado con información que dice ND. Esta significa lo mismo, no date en inglés, SF sin fecha en español. ¿Ok? Vamos a reemplazarlo de esta manera. Autor, fecha, título y fuente. Si no contamos con el título, vamos a colocar el autor, la fecha, una breve descripción de la obra entre corchetes y la fuente. No suele ocurrir que no tengamos el título, pero si llegásemos a esa situación, lo vamos a hacer de esta forma. Lo mismo una que nos falte... consultita, Palomita, disculpa, Sí, una Diana, te consultita escucho. allí. Cuando decimos la fecha, eso ya depende del formato, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando es libro solamente se pone el año. Pero cuando estamos Exactamente, viendo sí. web ya tenemos que poner el día, el mes, o sea, depende ya, o sea, esto aplica para los diversos modelos que nos has enseñado. Efectivamente, nosotros tenemos que adaptar esta información de acuerdo a la clasificación de la referencia que estemos utilizando en el momento. Pero todo es válido y es aplicable a cada uno de los diferentes tipos, ya sea un artículo, un libro, etc. No quiero detallar todo ello porque se nos va a pasar el tiempo y quería hacerles la referencia de una tesis, por ejemplo. Entonces, esta información sabemos que la encontramos en nuestra plataforma y como son casos tan específicos, no quiero ahondar en cada uno de ellos. La información la brindo en este momento para que puedan tomarle una foto o en todo caso visiten de cualquier forma nuestra plataforma que ahí va a estar detallado ello. Pero quería hacerles finalmente la referencia de, por ejemplo, una tesis, que yo sé que a veces nos encontramos con ello y no sabemos cómo citarlo. Entonces, yo aquí tengo una tesis de ejemplo para que podamos hacer la citación. ¿Ok? Vamos a ir respetando los datos que nos hemos encontrado. Por ejemplo, esto dice presentado por, sabemos que Wessler Nicanor Castillo es el autor, entonces voy a poner Castillo W en nuestro Word para que podamos ver. Esta información fue publicada en el 2019. Voy a colocar el nombre de la tesis, lo voy a colocar como si fuera el nombre de un libro, etcétera. Lo vamos a colocar de esta forma. Y esto tiene que estar, discúlpenme. Ok. Asegurándonos que esté correcta gramaticalmente, etcétera, que no nos pase ninguna falla ortográfica. Vamos a colocar entre paréntesis el tipo de tesis que es. Lo podemos colocar simplemente tesis o le podemos colocar la tesis, por ejemplo, esta es para titulación. Entonces le colocamos tesis de titulación. En el caso de que sea maestría o doctorado, lo colocamos de esa forma. Y a modo de fuente editorial, etcétera, vamos a colocar el nombre de la universidad. En este caso es la Universidad Nacional de Piura. Lo colocamos así. Y una vez más, si contamos con el URL, también lo podemos añadir. Bien, esta es un ejemplo de tesis. Ay. Paloma, una consulta. Sí, escucho. Con respecto a la tesis de titulación, me dice tesis de titulación, ¿esta es una regla estricta o es que cambian? Porque veo que en otros colocan tesis de pregrado u otros colocan tesis de licenciatura. Claro, eso va a depender de la información que tengas tú en la tesis. Por ejemplo, si en el documento dice tesis de pregrado o tesis de licenciatura, lo colocas de esa forma porque estás respetando la información original de lo que te está diciendo el documento. ¿Me entiendes? Entonces también gracias. le podría decir tesis de maestría, tesis de doctorado. Efectivamente, sí. Tú puedes optar por poner simplemente la denominación tesis o dar un poco más de detalle y
especificar a qué grado está optando esa tesis. Bien, para finalizar la clase quería enseñarles que aquí ya hemos armado un pequeño listado de referencias, pero como vemos está un poco feo el formato porque no cuenta con las especificaciones que tendríamos. Esto tendría que estar a 2.0, pero además les decía que uno de los requisitos era tener sangría francesa. La sangría francesa se coloca en esta pestañita de párrafo en nuestro menú inicio. Aquí vamos a tener la opción de sangría, vemos que no cuenta con ninguna, pero en la parte de especial vamos a poder darle sangría francesa. Aquí vamos a poder ver cómo ya se da una vista preliminar del formato, una vez más, y esto luciría así. Entonces, de esa forma se ordena nuestra lista de referencias. Recordemos también que esto debe estar en orden alfabético. Ahorita estar dándoles los ejemplos, no lo he hecho de esa manera, pero tiene que estar respetando el orden alfabético. Una vez más, les repito, la sangría francesa la ubicamos seleccionando toda nuestra información, colocamos en párrafo, y en la parte de sangría especial vamos a desplegar la pestañita y le vamos a dar a sangría francesa. Aceptamos y ya cuenta con el formato especial para nuestras referencias. Bien, con ello vamos a finalizar la clase del día de hoy. Paloma, disculpa, en la referencia de la sangría francesa, ¿podrías regresar un ratito? Tengo una duda, o sea, si no le das esa sangría francesa, estaría mal referenciado por más que haya cumplido con todos los pasos, porque he visto que se ha movido más a la... No sé si podrías poner un la ratito. Sangría, sí, dame un segundo, yo comparto la pantalla nuevamente. Sí, como ves, tenemos una sangría aquí. Esto se hace para diferenciar sin la necesidad de estar enumerando uno a uno, ni ponerle viñetas, ni nada de ello. Ya la sangría nos da como el orden de en dónde empieza. Entonces, por ello es que se usa la sangría francesa en el caso de las referencias. Pero en este caso nosotros primero redactamos tal cual como lo has hecho tú en el ejemplo y después selecciono para poner la sangría y automáticamente... Puedes hacerlo de las dos formas. Si tú quieres, empiezas a redactar una primera referencia, le aplicas a esa única referencia el formato y al darle Enter se va a respetar el formato que ya has aplicado. O de la forma que lo hemos hecho ahora, de manera inversa, ¿no? Teniendo ya todas tus referencias, le aplicas de manera posterior la sangría francesa. Paloma, pero también se podría hacer manualmente, porque veo que la sangría tiene de 0 a 1/4. Sí, pero no es recomendable hacer ello porque tenemos la opción de que se haga de manera automática y de confiar en que el programa lo está haciendo por nosotros de manera correcta. Si nosotros lo interferimos y hacemos de manera manual, podemos caer en que la siguiente referencia se descuadre un poquito, y algunos de esos deslices que podrían ocasionar si nosotros lo hacemos de manera manual. Entonces, por ello, es preferible trabajar con el formato que nos da Word, colocarle la sangría francesa que ellos nos proporcionan y así asegurarnos de que está lo más correcto posible. Una última pregunta, Paloma, disculpa que te interrumpa. En cuanto aparece el IN, por ejemplo, cuando hemos visto esa sangría, vemos que el IN se corta. Es válido en algunos casos que también nosotros, yo lo estaba haciendo antes, ¿no? Cuando lo hacía manualmente, yo agarraba y lo justificaba, ¿no? Y de ahí lo cortaba. Y de ahí continuaba en la otra fila. Eso no es válido, ¿no? No, tienes que evitar interrumpir o manipular tu ello, a pesar de que aparentemente nos parezca que está desordenado o se vea mal, forma de hacerlo porque de repente tú le puedes dar un espacio adicional o quitarle alguna letra o algún detalle que pueda pasar por ahí y ya se está interrumpiendo la llegada hacia ese link, hacia ese enlace. Entonces, hay que respetar que si ocurre que se corta de pronto la información, dejarlo así porque estamos nosotros haciendo lo correcto, estamos respetando el formato que APA nos indica. ¿Okay? Entonces eso ya no depende de nosotros. Gracias. Paloma, disculpa una consulta. O sea, ¿es válido el término vista de referencia, bibliografía, trabajo citado, cualquiera de esas se puede poner? ¿O se puede también separar lo que es bibliografía, todo lo que sea de la página web aparte, o todo va junto, mezclado? No,
Se puede separar lo que es de la Cuando página web, lo que es de la... Cuando nosotros contamos con un listado de referencias o una bibliografía, eso, en primer lugar, parte de la solicitud que nos haga la institución, la universidad, etcétera. Si ellos lo denominan como bibliografía, lo titulamos de esa manera. Si nos indican lista de referencias, en todo caso lo titulamos de esa manera. A veces lo fusionan y es referencias bibliográficas. También es válido colocarlo de esa manera, pero nosotros sabemos que todo ello se refiere a el listado de referencias como tal, como ya lo aprendimos en la clase de hoy. Y la información no necesariamente tiene que estar ordenada por tipos, es decir, no voy a ordenar primero los libros y luego los artículos y luego las páginas web. Eso no tiene validez, no tiene nada que ver. Tú puedes colocar la información, en cambio, de manera alfabética. Es decir, tienen que estar primero A, todos los apellidos con A, todos los apellidos con B, todos los apellidos con C. Eso sí es un requerimiento que nos indica APA. Entonces, a eso nos tenemos que ceñir. Bien, chicos, hoy nos hemos excedido un poquito más del tiempo, pero creo que la clase ha estado amena y con bastante conocimiento para compartir. El día de mañana vamos a estar haciendo nuestra última clase en cuanto a el recorrido por Zotero y Mendeley para aprender un poco cómo funcionan estos softwares de citación y referencias. Muchísimas gracias por estar aquí, por participar en la clase de hoy. Nos vemos el día de mañana. Cualquier duda que tengan adicional por el chat. Mañana recuerden que la clase empieza 1 hora antes, empezamos al mediodía. Ok, gracias. Muchísimas gracias a todos. Chao. Gracias, Paloma. Chao. Gracias, muy amable. Chao.